Buenos días, amigas de Educación Bíblica y oyentes de esta página. En este jueves, que es un día precioso, deseo compartirles una pequeña reflexión basada en el Salmo número 20. Y lo vamos a leer, solamente tiene 9 versículos y los vamos a compartir. Leamos el texto, que dice así. El título que tiene en la versión 1960 dice Oración pidiendo la victoria, ¿no? Y dice así a partir del versículo 1. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Qué hermosa oración, ¿no? Y qué hermoso que el versículo 1 dice, Jehová te oiga en el día de conflicto, ¿no? O sea, ¿qué significaría? Que el deseo del salmista era que Dios lo escuche en el día del conflicto. Y los conflictos los tenemos todos, ¿no? Cristianos y no cristianos. Pero a veces pensamos que la vida cristiana es toda color de rosa y no. Pero es muy importante pasar todos esos conflictos, esas dificultades que el día a día y el diario vivir y la cotidianeidad nos permite transitar tomados de la mano de nuestro Dios, en dependencia, ¿no? Por eso dice, Jehová te oiga en el día de conflicto, ¿no? Y los conflictos pueden ser muchísimos, variados, en las distintas áreas que cubren nuestras vidas, ¿no? Pueden ser en cuanto a la familia, pueden ser en cuanto a los amigos, en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo económico. Y también muchas veces los conflictos vienen a nuestras vidas como consecuencia de nuestro pecado, ¿no? Y a veces, muchas veces, en distintas circunstancias o dificultades que podemos pasar, está nuestra naturaleza pecaminosa todavía en nuestro ser, a pesar de que estamos redimidas y que somos hijas de Dios, ¿no? Entonces, el pecado muchas veces impide que confiemos, que dependamos, que vayamos a Dios primeramente. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese momento? Primero, confesar. Confesar si hicimos algo, confesar para restaurar nuestra comunión con nuestro Padre, con nuestro Salvador y a su vez poder reconocer aquello, ¿no?, que estábamos haciendo mal y poder diferenciar entre lo que es una prueba, lo que es una disciplina en un día de conflicto, ¿no? Porque a veces las pruebas se presentan para que adquiramos sabiduría, para que podamos ver qué es lo que estamos haciendo mal, para que podamos ver qué tenemos que mejorar, qué cambiar, qué pecado dejar. Por eso es muy importante que nos examinemos y confesemos, ¿no? Porque ya igualmente si estamos en un conflicto quejándonos y teniendo dudas, ya es pecado, porque la duda es pecado. Entonces es bueno que hablemos sinceramente con Dios, así como hacía el salmista, ¿no? Abría su corazón. David era un hombre de guerra. Era un hombre que seguramente este salmo muchos dicen que era una oración pidiendo la protección de su pueblo y de él mismo antes de salir a la guerra, ¿no? Y nosotros día a día tenemos una guerra espiritual, ¿no? Entre lo que Satanás ofrece al cristiano y entre lo que Dios dice que tenemos que hacer. Y una guerra con nuestros enemigos, sabemos que son el mundo, la carne y Satanás, como lo dijimos anteriormente. Y dice, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, ¿no? Y el salmista estaba muy confiado en ese cuidado, en esa protección del Señor. Estaba muy confiado en que el Señor lo iba a oír, que lo iba a defender, lo iba a ayudar y sostener
en ese momento de prueba, ¿no? Y hay un versículo muy lindo en Isaías 58, 11, que si lo pueden memorizarse, es muy importante y muy edificante, ¿no? En momentos de dificultad, que dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan, ¿no? Qué bueno que a pesar de los conflictos, de las dificultades, podamos ser un canal de riego, podamos estar en esa quietud y estar dependiendo totalmente de nuestro Señor. Y nos acordamos también de Romanos, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Todas las dificultades que se puedan presentar. Y también en 1 Corintios 10:13, que lo vamos a leer textual, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que os dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar, ¿no? Cuando estamos en una dificultad, en una prueba, el Señor sabe hasta dónde, cuáles son nuestros límites y hasta dónde podemos llegar y soportar, fortalecidos por Él. Y Él siempre da la salida. Solo tenemos que esperar. Y eso es hermoso ver cómo el Señor siempre da la salida, ¿no? Y continuamos leyendo en el versículo 4. Dice: te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo, ¿no? Muchas veces tenemos muchas peticiones, muchos deseos, y que nos afanan, que nos sacan la paz, el gozo, que nos ponen ansiosas porque queremos ya tener eso. Pero bueno, dice, acá dice: te dé conforme al deseo de tu corazón. Pero en 1 Juan 5:4 dice, vamos a leerlo, que es para nosotras, para la iglesia, para sus hijas, es un versículo que nos recuerda que podemos, 5:14, dice, 1 Juan 5:14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, todas nuestras peticiones y nuestras oraciones deben ser hechas conforme a su voluntad. Muchas veces pedimos algo y queremos y queremos que sea tal cual nosotros lo pedimos, pero la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Aunque muchas veces no lo comprendamos, es muy importante depender de Dios, y sabemos que las peticiones que el Señor va a responder en nuestras vidas son aquellas que están conforme a su voluntad y lo que Él considera para nosotras que es bueno, es agradable y es perfecto, ¿no? Así que es importante que podamos tener ese pensamiento y esa motivación cuando oramos, de esperar conforme a su voluntad, porque a veces nos afanamos en exigirle a Dios: te pido que hagas esto, y no, porque nuestra oración es para que nosotros podamos tener paz. Dice que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y Él guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Dice que nos dará paz, decía Pablo en Filipenses. Y el Señor tiene respuestas aún antes de que nosotras podamos abrir nuestra boca y presentarnos en su presencia, ¿no? O sea, que podamos tener esa motivación, de esa dependencia que es realmente muy gratificante, muy edificante y muy nos ayuda a permanecer en la comunión y a pasar las pruebas, los días de conflicto con gozo, ¿no? Y en el versículo 6 dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido. El rey David había sido ungido por Dios, por rey sobre Israel, y lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora, ¿no? Y en el versículo 3, volvemos un poquito, dice: haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. En el Antiguo Testamento, para acercarse a Dios, para poder pedir perdón de pecados, había que ofrecer un holocausto, ofrecer ofrendas, y nosotras tenemos el privilegio de que a través de la obra del Señor Jesucristo en la cruz, Él ya cargó todo. No necesitamos
hacer holocaustos, no necesitamos ofrecer ofrendas para poder contar con ese cuidado, esa protección y esa dependencia de Dios, para tener un libre acceso al Padre, para abrir nuestro corazón y derramar nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestras tristezas, nuestros dolores, nuestras angustias, nuestros deseos no cumplidos y también nuestro agradecimiento por aquello que el Señor nos da, ¿no? Acá el Señor Jesucristo quebró esa barrera de separación que impedía que tengamos un libre acceso, y tenemos un libre acceso al trono de la gracia para alcanzar misericordia y en el oportuno socorro. Tenemos un libre acceso a Dios. Qué privilegio y qué hermoso es saber que podemos hablar con Dios en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia y a cualquier hora, sin necesidad de ir a un lugar específico, y Dios nos escucha, porque somos sus hijas, porque a través del Señor Jesucristo, las que creímos en Él, las que tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos motiva, el Espíritu Santo nos permite tener ese libre acceso al Señor Jesucristo. Qué privilegio que tenemos, y a veces no nos damos cuenta de el Padre tan maravilloso que tenemos en Dios, el Padre Celestial, que vela, que el Señor Jesús que intercede por nosotros, que siempre está resguardándonos, que sus ángeles acampan alrededor, nos guardan, nos protegen y nos cuidan. Qué hermoso es contar con esta dependencia, ¿no? Ya no es como en el Antiguo Testamento, como acá, como decía el salmista, que ofrecían holocaustos, tenían que hacer acciones. No, solamente orar. La única acción en este caso que tendríamos que hacer es orar, abrir nuestro corazón a Dios, y tenemos un libre acceso. Si recibiste alguna vez a Jesús en tu corazón, que podamos meditar en esta mañana que podemos confiar y depender de Dios, y no necesitamos estrategias. Viste que en el versículo 7 dice: confían en carros, en caballos. En la guerra dependían de las armaduras que tenían, de las provisiones y de los elementos para esa guerra. Nosotros tenemos un arma poderosa en Dios para la destrucción de fortaleza, que es nuestra fe en el Señor Jesucristo y la oración. La oración derriba, mueve montañas, dicen, ¿no? Y nada escapa del control absoluto de nuestro Señor, de nuestro Dios. Y sabemos que el Señor escucha nuestras oraciones, sabemos que Él ya tiene una respuesta aún antes de que hablemos, solamente tenemos que depender y confiar. Y qué hermosa que es la vida en las pruebas, dependiendo y viendo las maravillas que Dios puede hacer y obrar en la vida de sus hijas. Te quiero compartir a vos, amiga de Educación Bíblica, que no tienes a Jesús en tu corazón. Quiero recordarte que podés tener una comunión, una relación con el Señor Jesucristo, con Dios, a través de solamente, muy simple, reconocer que sos pecadora, reconocer que por tus propios medios no puedes llegar a Dios, que no hay ninguna forma, otra forma diferente, ningún ritual, ninguna ceremonia que pueda comunicarte y contactarte con Dios más que a través del Espíritu Santo, habiendo recibido a Jesucristo en tu corazón. Te animo a que reconozcas que sos pecadora, te animo a que recibas al Señor Jesús en tu corazón para que Él pueda perdonarte y salvar tu vida, salvar tu alma y regalarte la vida eterna, que es un lugar cuando ya no estemos en esta tierra para siempre, en su presencia. Hay dos lugares, el cielo o el infierno. El cielo, los que recibieron al Señor Jesucristo en su corazón. Te animo a que puedas meditar y que busques la verdad a través de la Biblia y que puedas recibir al Señor Jesús en tu corazón. Y a nosotras que somos sus hijas, las que ya conocemos al Señor Jesús, las que por su misericordia Él nos rescató, que podamos tener una vida así, dependiendo en oración y sabiendo que Él nos escucha en el día de conflicto. Oremos. Señor, gracias. Gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que cuidas a tus hijas y te pedimos que obres en el corazón de aquellas oyentes que no creen en Jesús como único y suficiente Salvador. Te alabo en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Bueno, amigas y oyentes de esta página, que el Señor les bendiga muchísimo y nos veremos, si el Señor lo permite, en el próximo encuentro. Muchas bendiciones. Chao, chao.